Muy bien. Pues el día de hoy estamos de lujo. Voy a presentarles a una gran compañera, una gran amiga que admiro y estimo muchísimo. Es la doctora María del Carmen Anacleto Ruiz, quien va a participar el día de hoy hablándonos sobre este perfil administrativo, estas competencias administrativas de médicas y médicos familiares. La doctora María del Carmen Anacleto Ruiz, como les estaba comentando, es médico familiar. Además, cuenta con un diplomado en profesionalización docente, así como diversos diplomados en modelo de calidad y seguridad del paciente. Además, tiene la fortuna de tener de ser instructor de simulación clínica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuenta con una maestría en gestión directiva en salud. Ella se ha desempeñado en diversos puestos como coordinadora clínica de educación e investigación en salud, así como jefa de servicios en medicina familiar. También ha tenido la oportunidad de estar en la coordinación auxiliar de gestión médica y como directora de un centro de convalecencia en el CRIT Iztapalapa durante la pandemia. Actualmente ella es doctorante en gestión directiva en unidades médicas y también es médico supervisor en medicina familiar en la Coordinación de Prevención y Atención en Salud en la UAT Sur del Distrito Federal. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Anacleto. Como les decía, es una doctora que admiro mucho, que respeto muchísimo y queremos muchísimo en la familia Anrefac. Buenos días, Hola, ¿qué doctora. tal? ¿Sí me escuchas, doctor Villaseñor? Un gusto estar con ustedes. Perfectamente. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y todas. Es un placer compartir estos conocimientos, estos aspectos que debemos de tener todos los médicos familiares en nuestro quehacer y en nuestro día a día. Muchas gracias, doctor Villaseñor, por la presentación. Gracias a usted, doctora. Y vamos a compartir su presentación para que podamos iniciar. Realmente es una charla donde nuestros compañeros médicos familiares es amigable y realmente yo creo que se van a sentir muy contentos y muy a gustos de estar platicando contigo el día Muchas de hoy. gracias, igualmente. Bueno, podemos iniciar. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de aquellas competencias administrativas que los médicos y médicas familiares debemos de tener y desarrollar, asimismo ejecutar en nuestro quehacer y en nuestro día a día en el desempeño de las funciones para las que fuimos contratados o para desarrollarlas en el servicio en el cual nos estamos desempeñando profesionalmente. Por favor, doctor. Los puntos que vamos a hablar el día de hoy van a ser 7. El primero sería el proceso administrativo, el sistema de atención de medicina familiar. Continuaríamos con la administración de la consulta médica, la práctica médica basada en la normatividad, la administración y planeación estratégica de la atención médica, seguida por el médico familiar como gestor en los servicios de salud, y vamos a concluir con el tema de la calidad en los servicios de salud. Por favor. Pero es importante, antes de hablar de este perfil administrativo, pues recordar qué es el perfil médico familiar. Y entonces estaríamos hablando que se conoce como perfil a todo el conjunto de rasgos y capacidades que, al ser certificadas por una competencia jurídica, entonces podemos ser reconocidos como tal profesional. Y al ser reconocidos como ese profesional, entonces ya se nos pueden encomendar tareas para las que fuimos capacitados y que indudablemente tenemos o contamos con esas competencias. Como médicos familiares, nosotros tenemos varias áreas de atención o de aplicación en nuestro perfil. Vamos a mencionar a las 5 principales que tenemos y va a ser la primera el área de atención al individuo, seguido del área de atención a la familia y escalamos al área de atención hacia la comunidad. También nosotros dentro de nuestro perfil tenemos o funcionamos o fungimos también con actividades docentes y de investigación. Y la última área, que es el tema de hoy que nos reúne afortunadamente, sería
el área de apoyo, que también es conocida por algunos autores como el área administrativa, donde nos mencionan que se deben de contar con algunas habilidades blandas, como es el trabajo en equipo, que es la que coloco aquí, pero no solo eso, también la comunicación efectiva, la solución de conflictos, varias habilidades blandas con las que debemos de contar nosotros para poder desempeñarnos en esta área administrativa. También nos habla de los sistemas de registro y de información. Es un aspecto muy importante que vamos a ver un poco más adelante. La gestión de los recursos y la administración sanitaria, y sobre todo un punto que, aunque está al final, es uno de los más importantes que debemos de manejar en nuestro día a día y en la ejecución de nuestros procesos, que sería la calidad. Por favor. Ahora bien, vamos a ver cuál es el marco laboral donde desempeño y donde aplico ese perfil como médico familiar, ese perfil profesional. Y vamos a mencionar algo súper importante que no debemos de nunca dejar de lado y siempre tenerlo presente. Nosotros, o el marco laboral del médico familiar, en más del 90% nos desempeñamos nosotros en instituciones de salud pública, en el Sistema Nacional de Salud y en unidades médicas de primer nivel de atención. Ajá. En el ISSSTE les llaman clínicas, en el seguro, pues el Instituto Mexicano de Seguro Social son unidades de medicina familiar, y un porcentaje muy mínimo se desempeñan en consultorios privados, también donde se da atención de primer nivel. En las unidades médicas de la Secretaría de Salud o de la Salud Pública de Servicios Públicos, hablando específicamente en este caso de una unidad de medicina familiar, debemos de tener o considerar que es un sistema complejo. Todas las unidades médicas son sistemas complejos. Como un sistema complejo, las unidades de medicina familiar están conformadas por 8 sistemas estratégicos. Estos sistemas fueron organizados de esa manera únicamente para que podamos identificar y entender ciertas acciones que son necesarias y que se van realizando en cada uno de los sistemas y que nos permiten tener una adecuada administración en la organización a todos o en todos los niveles gerenciales. Dentro de estos 8 sistemas estratégicos, vamos a mencionarlos a uno por uno. Tenemos primero el sistema de gestión de la calidad. Este básicamente se refiere a la calidad de la infraestructura, se refiere a la calidad del equipo, de los insumos, y se refiere también a la calidad durante los procesos de atención. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en este sistema se encarga también de establecer acciones que nos van a permitir otorgar la atención a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, disminuyendo la probabilidad de ocasionarles daño durante este proceso de atención. El siguiente sistema es el sistema de gestión del desempeño. Es importante que exista ese sistema, y la relevancia de este es porque verifica y evalúa cómo se están realizando cada una de las acciones y de los procesos en toda la organización. Y no solamente estoy hablando de los procesos de atención médica, sino también de los procesos administrativos y de los procesos del manejo del recurso financiero. Entonces, este sistema es otro que se encarga también de administrar o realizar administración en toda la organización. El siguiente es el sistema del recurso humano, que va de la mano y muy vinculado con el siguiente sistema, que es el sistema de gestión de competencias y capacitación del personal. El sistema de recurso de gestión humano se encarga de determinar la cantidad de personal que requiero para que funcione cada uno de los servicios que está otorgando la unidad médica. ¿Cuántos requiero? Y aparte de esto, vinculado con el sistema de gestión de competencias y capacitación del personal, no solamente me dicen cuánto o qué personal requiero, cantidades, sino las competencias y habilidades con las que debe de contar este personal para poder estar atendiendo u otorgando, mejor dicho, ese proceso de atención. Y capacitación del personal se refiere porque una vez que ya lo tengo asignado, que cuenta con las competencias, pues este sistema de competencias y capacitación debe de realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de oportunidad donde podamos ver o definir cuáles son las debilidades que tiene mi personal para poder
capacitarlo y garantizar que las acciones o las actividades que está relacionando durante el proceso, que está realizando, perdón, durante el proceso de atención se realicen de la mejor manera. Luego seguiría el sistema de gestión de recursos financieros, perdón. Este también tiene que ver con toda la organización y se refiere sobre todo a cómo administro las partidas presupuestales. Una vez que defino dónde se requiere el recurso financiero y para qué se requiere, este sistema se encarga de dividir ese recurso económico con base a las necesidades de la organización, del personal, y cuidar que ese recurso pues sea invertido realmente para lo que se solicitó o para lo que está destinado. Ahora bien, seguiría el otro sistema, que es el sistema de gestión de la seguridad de las instalaciones. Y este sistema tiene que ver sobre todo con que desde la infraestructura del inmueble, de también lo que sería el equipamiento, lo que sería el instrumental, cumpla con la normatividad vigente aplicable. Y quiere decir que realmente esté con las dimensiones, con las características que se requieren para que se pueda otorgar una atención de calidad a cada uno de los pacientes que estamos atendiendo en cada uno de los procesos que se desarrollan. Entonces, este sistema de gestión de la seguridad evita, pues, que se realicen o que se generen daños y simplemente en la infraestructura. Hablando de esto, un ejemplo sería la señalética que tenemos de protección civil. El sistema de gestión y seguridad de las instalaciones se debe de encargar de tenerlos en el lugar correcto en apego a la normativa de protección civil, con apego a esta, tenerlos en los lugares correctos y también vigilar que las áreas de evacuación pues estén libres de objetos, ¿verdad? Esto sería algo, una parte, una pequeña parte de lo que ve este sistema de gestión de seguridad de las instalaciones. Es muy extenso, espero algún día tener la oportunidad de hablar más a fondo de esto. El siguiente sistema es el sistema de prevención y control de infecciones, que bueno, como vamos viendo, todos se relacionan entre sí. Y el sistema de prevención y control de infecciones, tuvimos apenas la experiencia y seguimos con la pandemia por COVID-19, donde este fue uno de los sistemas que estuvo más activo, donde este fue uno de los sistemas donde más intervenciones tuvieron. Y regresándonos a los otros sistemas, diríamos, en gestión de la calidad se tuvieron que hacer normas, se tuvieron que hacer procedimientos y lineamientos para poder atender a la pandemia, ¿verdad? En lo que es gestión del desempeño, tuvimos que estar evaluando cómo llevábamos esta pandemia, cómo íbamos con la atención, la aplicación de esas normas que se acababan de crear. Se tuvo en gestión del recurso humano, hablando también de la pandemia y vinculándolo con el sistema de prevención y control de infecciones, se tuvo que contratar más recurso humano para dar respuesta a las necesidades de la población, y este recurso humano debió de tener ciertas competencias para que pudiese ser contratado en las diversas instituciones de salud y pudiésemos dar respuesta a esta pandemia. También durante la pandemia, el sistema de gestión de recurso financiero, la mayor parte de las partidas presupuestales, o se crearon partidas presupuestales que pudiesen dar respuesta a las necesidades que se tenían de insumos, como el equipo de protección personal, como el alcohol gel, como el jabón, como las sanitas, ¿verdad? Como todo el equipamiento que se utilizó para la toma de signos vitales o todas las pruebas que se tuvieron que comprar para poder hacer las pruebas rápidas para identificar este padecimiento. Entonces, este sistema de prevención y control de infecciones, pues básicamente se encarga de gestionar o crear acciones que limiten el contagio de padecimientos al interior de nuestra unidad médica, pero también al exterior. Entonces, todas las acciones que hacemos en el sistema de prevención y control de infecciones tienen alcance también en la comunidad. Y por último, quedará el sistema de gestión de manejo y uso de medicamentos. El sistema de manejo y uso de medicamentos es uno de los más complejos, tiene 8 fases de aplicación y se refiere prácticamente a desde la adquisición del medicamento, el almacenamiento, la prescripción, la dispensación, la administración, la preparación de los medicamentos. Entonces, también en este sistema se van a crear o generar acciones que van a permitir una adecuada administración de los medicamentos que tenemos en las unidades médicas. Por favor, doctor. Le damos otro clic. Ahí, gracias.
Es importante que una vez que conozcamos estos otros 8 sistemas de gestión, nos ubiquemos pues en nuestra unidad médica. Es importante no perderlos de vista porque de esto también dependen los temas que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, estos 8 sistemas que tenemos en las unidades de medicina familiar o las unidades médicas de primer nivel están alineadas a algo que sería el Plan Nacional, ¿sí? Del Plan Nacional va a surgir un Plan Nacional de Salud. Ahora tenemos vigente 2019-2024 y de este al menos hablando del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero no dudo que todas las instituciones públicas y privadas tengan su propio plan al interior. Para nosotros, los que trabajamos en el IMSS, trabajamos en el ISSSTE, indudablemente contamos con un plan que da cumplimiento al Plan Nacional de Salud. A su vez, este plan del Instituto Mexicano de Seguro Social es bajado en cascada a los siguientes niveles gerenciales. Entonces, de este plan del Instituto Mexicano de Seguro Social, se solicita o se elabora un programa de trabajo de la Dirección de Prestaciones Médicas. Venimos en cascada a través de los niveles gerenciales. Ahorita ya estamos en un nivel de la, Dirección de Prestaciones Médicas. Después bajaríamos al siguiente nivel, que sería el plan estratégico de la Jefatura de Prestaciones Médicas, que serían los jefes inmediatos de las unidades de medicina familiar o unidades de primer nivel, sea cual sea la institución en la que estemos. Se nos solicita que con base a este plan estratégico se realice el plan estratégico de la unidad de medicina familiar y a su vez los planes operativos, que ya los hemos escuchado. El plan estratégico lo realiza el cuerpo de gobierno de la unidad médica y los planes operativos, son realizados por ellos, pero se ejecutan por todo el personal que elaboramos en las unidades médicas. Partiendo de esto, es importante mencionarlo porque para poder realizar el plan estratégico de la unidad médica y los planes operativos, necesito estar alineada al Plan Nacional de Salud. Pero para poder establecer también estos planes estratégicos, estar alineado al plan de salud, necesito conocer estos 3 documentos gerenciales, que sería el diagnóstico de salud, el diagnóstico situacional y un diagnóstico de riesgos. Muchos autores el diagnóstico de riesgos lo agregan al diagnóstico situacional. Bueno, me voy a ir un poco más rápido porque tenemos poco tiempo. El diagnóstico de salud y diagnóstico situacional me dicen cómo está la población a la que voy a atender y cuál es el lugar de donde estoy partiendo, con qué cuento para dar respuesta a las necesidades de esa población, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, esto para hacer el plan estratégico de la unidad médica y los planes operativos de la unidad médica, necesito considerar estos 3 documentos gerenciales. La que sigue, por favor. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la consulta de medicina familiar? Le damos otro clic, por favor. Bueno, porque dentro de la consulta de medicina familiar, o mejor dicho, la consulta de medicina familiar, se va a desarrollar en los 8 sistemas que vimos anteriormente y en estos 8 sistemas que vimos de gestión, vamos a dar atención a los procesos de salud-enfermedad. Y estos procesos de salud-enfermedad se van a desarrollar en la consulta de medicina familiar a través de procesos sustantivos, que son los procesos que yo realizo y que están dirigidos precisamente a cumplir directamente con los objetivos estratégicos del plan estratégico, y también tengo procesos de apoyo. No nos vamos a ir a ahondar más, pero los procesos sustantivos y los procesos de apoyo me ayudan o me coadyuvan a que yo otorgue atención o que realice estos procesos salud-enfermedad. Entonces, por eso es importante, para que yo conozca cuáles son los procesos salud-enfermedad, qué es lo que debo qué es lo que debo de hacer, a qué estoy dirigida, es importante conocer el plan estratégico de la unidad y los planes operativos, que me lo debe de decir mi jefe inmediato, para que yo sepa hacia dónde está dirigida mi proceso salud-enfermedad y mi consulta de medicina familiar y mi proceso salud-enfermedad. Por favor. Entonces, comencemos bajo este contexto, teniendo un panorama de por qué es importante conocer los 8 sistemas y el plan estratégico y operativo para el desarrollo de medicina familiar. Vamos con lo que es proceso administrativo. Por favor.
El proceso administrativo, vamos a retomarlo, es la ciencia social y técnica relacionada con 4 aspectos importantes: la planificación, organización, dirección y control, y dentro del control va la evaluación. Importante, por favor, que no perdamos estos 4 aspectos de vista. Nos dice que en las empresas públicas y privadas del sector salud, a través de la optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Entonces, se refieren a que a la planificación es establecer como las rutas de acción, definiendo objetivos y las metas que pretendo alcanzar. En el plan estratégico y operativo me van a decir las metas, pero como médico familiar yo debo de tener bien claro, conociendo el diagnóstico situacional y de salud de la población que estoy atendiendo, cuáles son las rutas que voy a tomar para poder cumplir con los objetivos que me están, con los objetivos y con satisfacer las necesidades que está requiriendo mi población. En organización dice que aquí debemos de distribuir, o se refiere a distribuir funciones y responsabilidades. Como médicos familiares, nosotros tenemos ya nuestras funciones establecidas en el consultorio, nuestras responsabilidades, ¿verdad? Pero también vinculamos con un equipo multidisciplinario que lo vamos a ver más adelante. Es importante que nosotros como médicos familiares tengamos bien claro cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras responsabilidades que tienen que ver con el perfil del puesto para el que fuimos contratados, y también recordando los sistemas de gestión con quién me estoy vinculando para poder dar la atención a la población que está acudiendo a mi consultorio. Y en dirección dice que aquí hay que motivar y comunicarnos con el personal, evaluar orientar, perdón, motivar y comunicarnos con nuestro personal. Nosotros, si bien no tenemos personal bajo nuestro mando, tenemos personal con el que nos vinculamos para otorgar atención integral a nuestros pacientes. Y podríamos hablar, por ejemplo, del personal de enfermería, podríamos hablar de nuestra secretaria o asistente médica, podríamos hablar de otros servicios que en mi unidad se estén otorgando y que indiscutiblemente me vinculo con ellos precisamente para el otorgamiento de esa atención integral. Ahora bien, tenemos la última fase, que es control. Dice, aquí en el control tengo que verificar el cumplimiento de los planes, evaluar el desempeño y corregir las desviaciones. Como médicos familiares lo vivimos, ¿verdad? En esta evaluación del desempeño, cuando cada vez que acude un paciente nosotros evaluamos qué tal, qué respuesta tuvo con los tratamientos que se otorgaron. También corregimos si es que en alguna ocasión, o ajustamos tratamiento con base a la utilización de todos los recursos que tenemos, como son laboratorios, estudios de laboratorio y gabinete, realizamos ajustes, nos evaluamos, nos autoevaluamos, ¿verdad? Y corregimos o ajustamos ciertos tratamientos para poder dirigirlos a satisfacer las necesidades que tiene nuestro paciente. Entonces, estas 4 funciones que mencionamos, ¿verdad? Son conocidas como proceso administrativo, y son todas las funciones que debemos de realizar para que se logren los objetivos, pero con la óptima utilización de los recursos. Aquí es bien importante, este proceso administrativo se lleva en todos los niveles de la organización. Ahorita lo tratamos de ajustar, o trato de ajustarlo al día a día y a la función sustantiva principal que tenemos como médico familiar, que es la consulta de medicina familiar. Por favor. Ahora bien, el médico familiar como administrador, con el preámbulo que teníamos, entonces coordinamos y administramos todos los recursos con los que se disponen en la unidad o en los servicios de salud, ¿verdad? Esto están dirigidos hacia la familia, hacia el paciente y hacia la comunidad. Lo importante de la administración es que nosotros los utilicemos de forma debida y que podamos obtener de ellos el mayor rendimiento posible, es decir, que tengamos un funcionamiento eficiente y efectivo del sistema de atención médica. Entonces, el proceso administrativo lo llevamos día a día en este proceso sustantivo. Recordemos, los procesos sustantivos son aquellos que nos van a llevar al logro rápido de los objetivos estratégicos. Nosotros tenemos el principal proceso sustantivo en nuestras manos, que es la consulta de medicina familiar, e indiscutiblemente este proceso administrativo lo vamos a llevar. ¿Y de qué manera lo vamos a llevar? Si le damos otro clic, por favor.
Ok, estos son nuestros procesos. Tenemos a los procesos salud-enfermedad. Bueno, debemos de tener en cuenta que los recursos en nuestra unidad van a estar siempre limitados. Por lo tanto, el uso inadecuado de recursos que realicemos como médicos familiares pudiese en un futuro no muy lejano impedir que puedan ser utilizados para otro fin, ¿verdad? Por eso es importante que al momento de utilizar estos recursos, y pongamos un ejemplo, los estudios de laboratorio y gabinete, cuando los utilizamos de forma indiscriminada sin estar justificado, podemos terminar con la partida presupuestal que está asignada para ese fin. Y entonces, cuando haya otra persona que realmente por las características, síntomas, por cuadro clínico realmente lo requiera, ya no tengamos el recurso para poder tomar estos analitos o estudios de laboratorio y estos estudios de gabinete. Entonces, a eso se refiere. Se le tiene que dar a cada quien lo que necesita y justificado bajo un cuadro clínico. Como médicos familiares, es lo que tenemos que hacer. A eso se refiere, pues, la administración de recursos. Dice, asumir la necesidad de priorización en la asignación y utilización de recursos. Y aquí nos vamos a ir con otro ejemplo importante, las referencias que realizamos a segundo nivel. Es importante, sí, todo paciente, y vuelvo a repetirlo y siempre va a ser lo que voy a decir, que se le otorga a quien lo necesita, no por ahorrar. No voy a proporcionar, a proveer de algún insumo, de algún estudio o de alguna evaluación por segundo nivel si lo está requiriendo el paciente, pero debe de estar justificado. Cuando hacemos referencias, es importante verificar que realmente el paciente hayamos agotado todo en primer nivel. Hemos tenido una servidora en una ocasión, como médico familiar les hablo mis experiencias, una paciente con obesidad mórbida y con artrosis estaba muy demandante de una referencia a segundo nivel para el servicio de ortopedia. Ella lo necesitaba así y tenía otra paciente delgada con las mismas características clínicas. No, las dos lo necesitaban, pero yo tenía que mejorar las condiciones de salud de la paciente con obesidad mórbida. Entonces, en este caso, prioricé la atención de la paciente que tenía mejores condiciones en cuanto a la obesidad o a las condiciones de nutrición para poder garantizar un mejor resultado en la evaluación de segundo nivel. A eso se refiere con priorizar la asignación. A la paciente que tenía diagnóstico de obesidad mórbida se le incluyó a un programa de atención integral para la obesidad. No la dejamos de lado y se le explicó que al mejorar sus condiciones se iba a enviar a la especialidad de ortopedia. A eso nos referimos con priorizar la asignación, no quitar o no decir para ahorrar, no se lo voy a dar aunque lo necesite porque tengo que ahorrar. No, eso no puede ser, porque estaríamos violando los aspectos de calidad, derechos humanos, calidad de la atención sobre todo, ¿no? Ahora, garantizar la equidad de los pacientes. A cada paciente se le da lo que requiera, ¿ok? Para el uso de los recursos disponibles. No le voy a dar más ni le voy a dar menos de lo que el paciente requiera. Esto me va a permitir también una adecuada administración y el uso óptimo de los recursos. La que sigue, por favor. Ahora bien, dice, le podemos dar otro clic, por favor. Evitar varias consultas para la resolución de un problema de salud o demanda que puede ser resuelto en una única consulta. Ser respetuoso con el tiempo de los demás pacientes. ¿Y esto por qué lo decimos? Bueno, porque a veces hay situaciones o problemas de salud en los pacientes que pueden ser resueltos en una sola atención médica, ¿verdad? Y después dar seguimiento, no tal vez en un periodo corto, sino espaciar los tiempos de atención, pero a veces el no administrar correctamente la consulta médica ni la agenda de citas médicas, pues nos llega a cometer podríamos llamarlo como, no desviación, como una mala administración de la agenda de citas médicas que le niega o le impide el tiempo, le niega el tiempo a otro paciente que pudiese tener otro padecimiento que realmente requiere visitas más frecuentes. Hablan, por ejemplo, de un paciente portador de diabetes descontrolado. Puedo tener este panorama, un paciente controlado y uno descontrolado, el controlado que lleva más de 6 meses controlado, que se apega al tratamiento, que todo su círculo social y redes de apoyo le permite tener la toma de medicamentos, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, que con confianza tal vez lo pueda ver
no cada mes, sino cada 2 meses, con base al contexto de la organización, de los programas que se lleven, pues podría decidir si cada 2 meses, cada 3 meses, ¿verdad? A diferencia del otro paciente, que ese paciente está descontrolado, pobres redes de apoyo, no tiene posibilidades de poder adquirir una alimentación sana, a ese sí tal vez lo tenga que ver, no tal vez lo tenga que ver más frecuentemente y tal vez no al mes, a la semana, a los 15 días para hacerle un monitoreo y reintervenciones para verificar su estado de salud. A eso nos referimos con evitar varias consultas. Evitar la solicitud de pruebas complementarias que no sean precisas para el proceso diagnóstico terapéutico, realizar prescripciones terapéuticas farmacológicas cuando no existan o no sean suficientes las alternativas terapéuticas farmacológicas, monitorizar la evolución de los pacientes en situación de baja laboral o invalidez provisional, adecuando la duración de las mismas al proceso que las originó. Esto se refiere a las incapacidades, ¿verdad? Es importante hacer una evaluación integral, es importante para otorgar las incapacidades, considerar todo el contexto, dice adecuando la duración de las mismas al proceso que la originó, el mecanismo de lesión, el perfil de puesto y las actividades que realicen el perfil de puesto. Esto también me permite administrar la cantidad de incapacidades que voy a otorgar a este paciente. Dice, colaborar con el coordinador del equipo en aquellos aspectos de gestión que les sean solicitados cuando sea posible. Y aquí podríamos hablar de varias actividades que como médicos familiares podríamos estar apoyando, ¿verdad? Parte de ello, pues podría ser, por ejemplo, la administración del recurso de los analitos de laboratorio, podría ser también la administración de las solicitudes de rayos X, de las referencias, de los envíos a las acciones preventivas, sea cual sea que tengan en la unidad en la que elaboramos. Entonces, esto es un perfil de cómo nosotros fungimos como administradores en la unidad. Ahora bien, este perfil de administración lo vamos a desarrollar en el sistema de atención médica. Entonces vamos a tener que la trascendencia del médico familiar en el sistema de atención médica en unidades o consultorios de primer nivel de atención radica en la competencia que nosotros como médicos familiares tenemos para poder desplegar todas nuestras acciones en todo este sistema de atención médico, todo este sistema de atención médica, ¿verdad? Aparte, nosotros vamos a la par con el perfil epidemiológico de nuestra población, de nuestra comunidad, y aparte tenemos habilidades para liderar este sistema de atención integral en primer nivel de atención. La que sigue, por favor. Entonces, esto es un esquema, no voy a ahondar. Lo que quiero resaltar, si le damos, por favor, otro clic y uno más, si es tan amable, doctor Villaseñor. Bueno, lo que quiero resaltar aquí, tratamos de englobar lo que son los procesos sustantivos y los procesos de apoyo que están al centro. Por favor, es donde nos estamos desempeñando. Como principal proceso sustantivo tenemos a la consulta externa de medicina familiar y el proceso sustantivo y el proceso de apoyo me fortalece para realizar los procesos salud-enfermedad. Ahora sí podemos entender un poco más los procesos de apoyo. Los procesos de apoyo entonces serían educación e investigación en salud, trabajo social, nutrición, estomatología, salud en el trabajo, planificación familiar, los estudios que tenemos, medicina preventiva. Estos procesos de apoyo y estos procesos sustantivos me van a ayudar a otorgar o a dar atención a los procesos de salud-enfermedad. Llámese, como se hayan nombrado estos procesos en las unidades donde trabajemos. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos la atención integrar a los pacientes portadores de diabetes mellitus. Indiscutiblemente, el proceso sustantivo donde lo voy a ver es la consulta de medicina familiar, atención médica continua o urgencia. Son mis dos procesos sustantivos, apoyados para la atención por todos los procesos de apoyo. Entonces, como médico familiar, lideramos y detonamos las actividades de todo el equipo multidisciplinario que está desarrollado, que está desplegado en los procesos de apoyo. De esta imagen es lo que quiero que se nos quede como médicos familiares. Somos quienes detonamos y lideramos las actividades de todo el equipo multidisciplinario dirigido a la atención integral del paciente que estamos atendiendo. Por favor.
Ahora bien, para esto necesito entonces fortalecer o que nosotros como médicos familiares tengamos un liderazgo efectivo. Entonces, este liderazgo debe de estar dirigido a desarrollar un sistema donde todo el equipo multidisciplinario de profesionales logren el objetivo en común, que es fortalecer la salud de la población. Entonces, empezaremos con el primer punto. El líder médico familiar que detona las actividades, coordina a todo el equipo multidisciplinario para lograr los objetivos, debe de tener una visión compartida con todo el equipo transdisciplinario, es decir, para saber hacia dónde quiero llegar. Por eso es importante conocer los objetivos de mi organización, hacia dónde me quiere llevar la organización, cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, que me los debió de haber dicho mi jefe inmediato, ¿verdad? Para que todo el equipo multidisciplinario tengamos esa visión compartida. Dice energía para mejorar los procesos. Y esto se debe pues a que también hablábamos en un principio de que debemos de tener un diagnóstico de riesgos. Y esto se refiere a que como profesionales de la salud, simplemente en el consultorio, cuando damos esta gran atención y esta consulta de medicina familiar, nosotros identificamos los riesgos de ese paciente, los riesgos que tiene ese paciente para que podamos no tener éxito en el tratamiento, en la atención integral que vamos a dar, ¿ok? Traspolándola a los procesos de atención esta idea. Nosotros, como profesionales de la salud, debemos de identificar en dónde, en qué parte del proceso de atención integral tengo riesgos que pudiesen significar no lograr el objetivo de control de mi paciente. Por ejemplo, un paciente portador de diabetes con pocas redes de apoyo difícilmente va a poder acudir a una sesión educativa en trabajo social, ¿no? O acudir frecuentemente con una enfermera especialista en medicina de familia. Entonces, aquí es cuando se requiere de esa inteligencia, de esa visión integral como médico familiar para poder identificar estas áreas de riesgo o de oportunidad y poder mejorar los procesos, es decir, transformar mis amenazas en oportunidades, por favor. Ahora bien, facilitar el aprendizaje, dice, encaminado en la acción. Y aquí, resumido, es propiciar la empatía y la colaboración del equipo multidisciplinario que está trabajando conmigo. Si ellos tienen dudas y yo soy el experto o el experto en los procesos salud-enfermedad desde el punto médico, desde el punto de vista médico, pues puedo capacitarlos y fortalecerlos, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, buscar una educación de calidad con mejora continua, mejorar el pensamiento crítico. Dice, marcar la ruta del cambio a seguir, llevar a cambio acciones concretas, para alcanzar la cobertura en la atención en salud y control de enfermedades. Yo debo de decir o enviar pacientes para que sean atendidos y cumplamos con esa atención integral. Alentar al ánimo a los miembros del equipo, yo le voy a decir como líder qué alcance tuvimos con el señor Juan, que se lo mandé a trabajo social porque estaba descontrolado, o a enfermería, que las enfermeras le enseñaron a aplicarse la insulina porque no sabía. Les voy a decir a los miembros de mi equipo multidisciplinario qué logros hemos tenido con los pacientes, qué hemos hecho, cuál ha sido nuestro alcance o qué errores hemos tenido como equipo y qué vamos a hacer para poder alcanzar esos objetivos de la atención integral de mi paciente. La que sigue, por favor. Bien, la administración de la consulta médica. Esto es un tema muy importante. Vamos a revisarlo. Bueno, aquí es importante hablar de gestión clínica, que se refiere a que es una iniciativa dirigida a optimizar la práctica clínica diaria para conseguir el mayor beneficio para el paciente. Pero esto en las mejores condiciones para el profesional y a un costo que la administración pueda asumir, y los médicos de familia debemos de estar preparados para todo esto, ¿verdad? Entonces, la entrevista médica como médicos familiares, pues sería como nuestra herramienta básica en la atención primaria, ¿verdad? En esta entrevista debemos de considerar tres aspectos importantes: el tiempo que tengo para poderle explicar al paciente el plan de manejo, para poder interrogar, investigar cuál es el padecimiento, hacer toda la atención médica, ¿verdad? ¿Qué tiempo tengo para hacer una atención integral? La accesibilidad quiere decir el grado de facilidad para que tengo yo también, que tengo yo como médico para conseguir el servicio de salud. Y en esto de accesibilidad tenemos que considerar todo el equipo multidisciplinario que tenemos a nuestro alrededor para lograr cumplir
con el objetivo de la recuperación de salud, las cualidades apropiadas, y esto se refiere a que como médicos debemos de tener habilidades blandas, ¿verdad? Y aquí nos hablan de humanidad, escucha activa, empatía, competencia clínica y la capacidad de comunicación. Estos tres aspectos son importantes desarrollar en la entrevista médica durante la consulta de medicina familiar. La que sigue, por favor. Ahora bien, es importante y nosotros sabemos que primer nivel somos los que resolvemos más del 90% de la atención en salud a nivel nacional, ¿verdad? Es lo que sabemos. Entonces sabemos que tenemos una gran carga o presión asistencial, es decir, la demanda que tenemos es realmente rebasa nuestra capacidad instalada. Pero por eso es importante aplicar los siguientes puntos para poder optimizar, poder administrar la agenda médica, que sería primero conocer el consultorio, y no me refiero a que conozcan cuántas ventanas tienen, de qué color son las cortinas, a dónde está dirigida la computadora, no. ¿Qué población estoy atendiendo? Las características de la población. Y por eso es importante conocer el diagnóstico de salud de mi población, ¿verdad? Esto me va a permitir organizar mi agenda. Esto me va a permitir a la par con mi asistente o mi secretaria organizar mi agenda, y tal vez hay posibilidad de que un día vea pacientes diabéticos porque aprovecho para darles educación para la salud. Depende del contexto en el que nos estamos desarrollando. Esto nos va a permitir pues conocer también los principales motivos de consultas y analizarlos. Tal vez pueda ser un plan integral innovador donde le proponga a mi jefe inmediato, si yo soy el único jefe y el único gerente del lugar donde trabajo, pues poder implementarlo y mejorar la educación para la salud y los resultados en el control de padecimientos crónicos, por ejemplo. Ahora bien, también es importante que identifiquemos las consultas administrativas, aquellas donde tiene nada más alguna duda, donde solo se le tienen que expedir capacidades a un paciente controlado, porque si yo gestiono correctamente esas consultas administrativas, ¿verdad? Puedo evitar esto, saturar la agenda, ¿verdad? O también sí puedo evitar saturar la agenda y darle oportunidad a pacientes que realmente necesiten una atención en salud, no una atención administrativa. Otro punto dice poder flexibilizar las agendas. Los pacientes más complicados pues pueden requerir más días de atención, ¿verdad? Y hay otros pacientes que no están tan complicados, y vuelvo a repetir, podemos alargar o prolongar estas atenciones. Y también es importante considerar los picos o las épocas del año, los climas que tenemos, para conocer qué tipo de enfermedad voy a estar atendiendo. Y tal vez de esta manera pueda hacer una mejor administración de la agenda. Distanciar el seguimiento de los padecimientos crónicos, reduciendo el número de visitas. Esto se refiere a lo que hablamos antes. Pacientes que están controlados con buenas condiciones, con menor riesgo de poderse complicar o menor riesgo de poderse descontrolar, pudiésemos estarlos citando pues en periodos más prolongados. ¿Ok? La que sigue, por favor. Otro punto dice la consulta telefónica. Esto lo utilizan realmente en algunas instituciones para dar resultados que no tienen presencia física, y lo hacen en algunos lados fuera de la consulta formal. Consulta telefónica, aquí se repitió, mayor posibilidad resolutiva de enfermería. En algunas instituciones contamos con enfermeras especialistas en medicina de familia que nos pueden ayudar a dar educación para la salud y dar seguimiento a aquellos pacientes que tenemos controlados. Medidas de retroalimentación sobre nuestras prácticas, como los número de interconsultas, derivaciones, prescripciones, como parte del proceso de mejora continua. Aquí me refiero, o más bien el autor se refiere, a que debemos de hacer un autoanálisis de cómo estamos realizando estas prácticas y estas gestiones para poder hacer o establecer acciones factibles de mejora. Ahora bien, es importante en el siguiente punto el abordaje y manejo de los hiperutilizadores, conociendo cuáles son las causas habituales que los movilizan. Nos referimos a esos pacientes que quieren estar todo el tiempo yendo con nosotros. Hay que identificar cuál es el motivo real por el cual están, para poder tomar al equipo multidisciplinario y poderle dar una atención. Si es un mal físico, psíquico, social, cultural, administrativo, relacional. También tenemos el trabajo social, tenemos nutrición, tenemos todo un equipo multidisciplinario que pudiese apoyarnos en la atención de este paciente y evitar que acuda a diario a solicitar consulta cuando la situación real no es biológica, sino es de otro aspecto, de otra índole, que indiscutiblemente también requiere atención, pero
por otro integrante de mi equipo multidisciplinario. Formación en abordaje psicosocial, importante para nosotros, y también importante colaborar en los trabajos o elaborar trabajos por campañas. Es un plan cuando tenemos picos de demanda, y esto se relaciona también con las estaciones y los padecimientos estacionales. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, el tiempo de duración de la consulta. Oh, y aquí vamos a tener algo importante. En la mayoría, la Organización Mundial de la Salud considera que el promedio mundial, el promedio mundial son 10 minutos. En varias instituciones nos dan 15 minutos, ¿verdad? Aproximadamente, para poder atender al paciente. Nos relaja de cierta manera como médico familiar que no estamos solos. Tenemos un equipo interdisciplinario que, bien liderado y organizado, pues nos pueden apoyar a lograr los objetivos de salud. Bueno, entonces, esto no lo voy a leer, prácticamente son los puntos que hacemos o el desarrollo de una atención médica. La OMS lo menciona en una atención médica de 10 minutos, se los dejo para que lo revisen, ¿ok? La que sigue, por favor. La práctica médica basada en la normatividad, y esto es otro aspecto relevante e importante, por favor. Las normas oficiales, bueno, vamos a tener que es importante la regulación sanitaria en todos los países a nivel mundial. Regular significa, en su aceptación más simple, establecer o fijar reglas. Regulación sanitaria es la facultad del Poder Ejecutivo para elaborar, expedir, ordenar la publicación de reglamentos y normas en materia de salud, así como, esto es bien importante, vigilar su cumplimiento. Una norma es una disposición que impone reglas a la conducta humana. Las normas sanitarias entonces van a ser el conjunto de reglas o disposiciones de orden genérico en un tema o en una materia específico en el ámbito de salud que tiene un sustento jurídico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sustento jurídico, bueno, se lo otorga la Constitución Política de los Estados Unidos y la Ley General de Salud y otras leyes supletorias. Ok, el objeto o materia de esta normatividad es proteger a la salud, y los campos de aplicación pues son varios, como los riesgos sanitarios en establecimientos, productos, servicios, salud pública, atención médica, esto es importante, asistencia social, investigación para la salud, y como quedamos, acuérdense, la regulación sanitaria, ¿verdad? Está formado, bueno, son normas a las cuales se les tiene que vigilar su cumplimiento. Esto es importante. Por favor, la que sigue. Y están basadas en, o tienen su sustento jurídico, lo vuelvo a repetir, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud y otras leyes. Y el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud son los órganos que están reglamentados o quienes tienen bajo sus funciones hacer todas estas regulaciones y normas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Bueno, mi práctica médica, con base a lo que antes vimos, debe de estar regulada o basada en normas, que son todas esas disposiciones genéricas, ¿verdad?, en el tema específico, con un sustento jurídico sanitario. Esto va a permitir ordenar todas las acciones que estamos realizando en materia de atención de nuestros pacientes. Todos nos vamos a regir por eso que ya fue establecido, estipulado, estudiado, ¿verdad? Validado, ¿verdad? Y estas normas, pues, las debemos de utilizar y las debemos de aplicar en nuestra atención médica. Estas normas van a tener como finalidad establecer establecer las características que deben de reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar a la salud humana. Dicho de otra manera, si viene un paciente para atención médica conmigo que dice que tiene un dolor abdominal, ¿verdad? Si yo no tengo una norma que me establezca qué debo de hacer con este paciente, cómo lo debo de tratar, pues yo bien puedo hacer o dirigirme hacia varios lados. Y este retraso en la atención, esta falta de dirección en la atención médica pudiese estar generándole un riesgo de daño inminente hasta muerte, que sería un evento centinela, a este paciente. La normatividad está diseñada para alinear estos procesos, estandarizarlos, controlarlos y evitar en manera de lo posible o de la mejor manera generarle daño a los pacientes. ¿Ok?
La que sigue. Y las normas están hechas para todo. Ahorita estamos hablando de atención médica. El cuerpo de gobierno tiene la obligación, el cuerpo de gobierno y mi jefe inmediato, tiene la obligación de decirme a mi médico familiar cuál es la normatividad vigente aplicable que me está, bajo la cual me voy a estar desempeñando, ¿verdad? Tiene que asegurarse que toda la institución tenga las normas legales, las éticas y de calidad que van a garantizar que esté otorgando como médico familiar una atención segura y efectiva para los pacientes. Entonces, como médico familiar, tengo la obligación de conocer esa normatividad y no solamente de conocerla, sino de aplicarla de la forma como está descrita. La que sigue, por favor. Y bueno, para continuar, dejamos aquí por qué elaborar la norma, porque es un mandato de nada más de la Ley General de Salud, ¿verdad? Porque permite limitar riesgos a la salud, porque permite prevenir y tratar problemas de salud pública, regula prácticas del personal de salud, de la infraestructura, del equipamiento, de la prestación de servicios, de educación, de investigación, formación de tecnologías a la salud. En resumen, me permite como médico familiar estandarizar mis procesos, controlarlos, saber qué sigue, ¿verdad? Otorgar una atención de calidad y con menor riesgo de generar daño, se asegura. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de la administración y planeación estratégica de la atención médica, sí me gustaría mencionar lo que sigue, por favor, que habíamos hablado que en la unidad médica, si vemos el punto de hasta abajo, el último punto, el plan estratégico y el plan operativo lo realiza el cuerpo de gobierno, pero estoy hablando de una planeación directiva. ¿Podemos darle clic, por favor? Ok, nosotros debemos de conocer estos ejes rectores y estos planes, los documentos de gestión y esta planeación, la que sigue. Pero yo al interior en mi consultorio también hago un plan estratégico y no un plan estratégico de carácter directivo, sino un plan estratégico de carácter asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a planear y generar acciones, eso es mi plan estratégico, dirigidas y coordinarlas a lograr la atención integral de mi paciente. Entonces, por esto puse aquí de su lado derecho en la tabla azul, podrán ver los procesos salud-enfermedad que comúnmente atendemos, los procesos sustantivos que ya se los había puesto, los procesos de apoyo y algunos programas de primero y segundo nivel de atención, ¿verdad? Todo esto emana de mis objetivos estratégicos. Si le damos otro clic, por favor. Pero como médico familiar, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues esto es lo que me dicen que esto es lo que debo de hacer, pero dentro de mis acciones estratégicas en el desarrollo de la consulta y de la atención integral, pues yo debo de tener el apego a la norma oficial mexicana, ¿verdad? A las guías de práctica clínica, incrementar el nivel de educación de mi población de riesgo y fortalecer los estilos de vida saludables. Esas son las acciones estratégicas, les hablo y quiero recalcarlo, no son estrategias directivas, son estrategias operacionales que yo realizo al interior de mi consulta y que también difundo y coordino con el equipo multidisciplinario. Ahora bien, las normas oficiales, las normas mexicanas son de obligatoriedad para todos. Y a partir de esto surgen guías y lineamientos. Por favor, quienes trabajen en instituciones públicas o privadas y tengan lineamientos, una tarea que van a tener, y se lo voy a agradecer que lo hagan, es que revisen en sus lineamientos y guías al final en las referencias qué referencias tiene. Y van a ver que en muchas, si no es que todas, dice basado en la norma oficial mexicana tal. Entonces, guías, lineamientos y planes y demás que tienen las instituciones privadas y públicas deben de estar basadas en la normatividad vigente aplicable en normas oficiales mexicanas. La que sigue, por favor. Doctor Villaseñor, creo que ya me estoy pasando del tiempo. La que sigue, por favor. Le damos otro clic. Esto es únicamente para ilustrar lo que hablamos en la imagen anterior. Lo que sigue. Doctora, definitivamente estamos... No, definitivamente, doctora, estamos muy contentos con todo lo que estamos platicando con usted. De verdad, yo quisiera llevarme todo esto, pero no, doctora, por el tiempo no se preocupe, realmente nos vamos a su ritmo. Si quieres, hacemos un receso cuando tú lo consideres necesario, pero no estamos a tu ritmo y realmente estamos aprendiendo muchísimo. Muchas gracias. Gracias, entonces continuamos. Gracias, doctor Villaseñor. Bueno, entonces esto es un ejemplo.
Nosotros lo que operamos, por eso se llama plan operativo. El cuerpo de gobierno realiza los planes operativos para cada proceso salud y enfermedad. Aquí quise poner un ejemplo muy burdo acerca de el plan operativo. Y por ejemplo, en el punto 1 que dice en la imagen, apego a la norma oficial mexicana, entonces, para lograr el apego a la norma oficial mexicana, que tal vez está dentro de mis planes estratégicos y objetivos estratégicos, disminuir la cantidad o la prevalencia de la incidencia y prevalencia de pacientes portadores de diabetes, entonces en mi plan operativo que mi jefe de servicio me tuvo que haber entregado, debe de decir que yo debo de identificar los factores de riesgo para diabetes mellitus, modificarlos, todos los factores modificables, hacer una detección oportuna, un diagnóstico oportuno, optimizando, por ejemplo, el uso de la glucosa capilar, la hemoglobina glicada o la glucosa sérica, depende de, ¿ok? Que debo de llevar un buen tratamiento y un adecuado control. ¿Y eso dónde me lo va a decir? Pues puede ser en una guía de práctica clínica y en una norma oficial mexicana, ¿ok? Es como nosotros estamos operacionalizando esos objetivos que mi jefe me presentó de su plan estratégico, me lo bajó a un plan operativo. Y entonces yo, como médico familiar, pues ya estoy generando estas acciones que están todas diseñadas y elaboradas para cumplir con el Plan Nacional de Salud, ¿ok? El siguiente punto dice tratamiento farmacológico y no farmacológico. También aquí esto es importante pues apegarnos a estas guías y estas normas en este tratamiento. Y en el punto 3 y 4 dice médico familiar, nutrición, trabajo social y enfermería. ¿Ya qué nos suena esto? ¿O qué podemos decir que es? Pues es el equipo multidisciplinario que tengo para la atención del paciente, al que yo voy a coordinar, pero ojo, médicos familiares, estimados médicos familiares, nutrición y dietética jamás se va a enterar que el señor Juan es un paciente con obesidad y con síndrome metabólico con riesgo de diabetes mellitus y que necesita una dieta y un plan alimentario estricto si yo no se lo refiero, ¿sí? Ahí es donde digo que como médico familiar detono las actividades del equipo multidisciplinario. Trabajo social jamás se va a enterar que Juan con síndrome metabólico acaba de tener un divorcio, ¿verdad? Y que su esposa, y que quedaron en malos términos, que no tiene redes de apoyo y que el señor tal vez se está deprimiendo. Entonces, si yo no lo refiero a trabajo social para que haga una intervención adecuada, pues tampoco voy a ayudar ni al estado de salud del paciente y tampoco voy a estar moviendo a este equipo multidisciplinario, no lo voy a estar liderando, ni voy a detonar actividades, ¿verdad? Y enfermería, pues me tiene que dar otros aspectos educativos. Si yo no les presento al señor Juan a enfermería, ¿verdad? El señor Juan va a seguir con un estado de salud deplorable y mi función de la atención integral como médico familiar, pues no se va a estar dando. Entonces, esos 10 o 15 minutos que tengo para la atención médica, pues ya no se convierten en 10 o 15. Súmenle el tiempo que le está asignando nutrición, sumen el tiempo que le está asignando trabajo social y sumen el tiempo que está asignando enfermería o designando para la atención del mismo padecimiento que yo, médico familiar, diagnostiqué a este paciente. Ya no son 15 minutos, estimados médicos familiares, ya no son 15, ya tenemos al equipo que le está otorgando mayor tiempo de atención. A eso me refería hace unas diapositivas atrás, con que nosotros lideramos y detonamos a todo ese equipo multidisciplinario. La que sigue, por favor. Bueno, el médico familiar, adelante, adelante, la que sigue. El médico familiar como gestor de los servicios de medicina familiar. La que sigue. Aquí es importante que la gestión en salud se refiere a la capacidad que tenemos para coordinar los recursos disponibles y conseguir determinados objetivos en beneficio de la salud. Entonces nosotros, y lo hemos venido diciendo atrás y lo vamos a seguir diciendo porque de verdad que para mí es un orgullo ser médico familiar. Somos el único profesional que le damos atención integral a los pacientes en todas las etapas de la vida. Entonces eso es una maravilla. De verdad, tenemos un panorama amplio de lo que es la salud en nuestros pacientes y en nuestra población. Entonces dice que nosotros somos los responsables de proveer esta atención integral y continua a nuestros usuarios. Nos desempeñamos como gestores, tenemos una autoridad legal, ¿verdad? Y tenemos una autoridad moral.
Nosotros coordinamos el uso apropiado de los servicios y recursos con los otros servicios de apoyo. Ahora sí espero que ya cuando hablemos de servicios de apoyo nos quede claro con la gráfica anterior cuáles son todos estos. Vuelvo a repetir, estos cambian con base al contexto de mi ámbito laboral. En donde estoy trabajando, estos van a cambiar. Lo que difícilmente va a cambiar es el proceso sustantivo. Orgullosamente el principal es la consulta de medicina familiar. Ese es el proceso sustantivo principal. Ahora bien, esta gestión o esta administración de recursos, este uso apropiado de recursos, también lo transpolamos o lo transmitimos hacia otros niveles de atención. Y ustedes me dirán cómo. Bueno, las referencias médicas. Cuando nosotros hacemos referencias, estamos transpolando este recurso de atención hacia segundo nivel, ¿verdad? Por eso debemos de estar muy cuidadosos cómo estamos gestionando esas referencias. Realmente, ¿vale la pena la inversión de esa referencia porque mi paciente la meritaba? ¿Realmente es así? ¿O únicamente porque no tuve la oportunidad de hacer una intervención multidisciplinaria, únicamente estoy eh, cumpliendo los deseos de mi paciente sin que tenga una necesidad clínica real, ¿verdad? Por eso es importante y reitero, si detecto que mi paciente requiere de mucha atención y me está exigiendo pases para todas las especialidades que sabe que están en su hospital de referencia, necesito ver qué necesidades psicológicas tiene, qué necesidades de atención tiene y otra vez, detonar al equipo multidisciplinario. Ahora bien, como gestor en medicina familiar, nuevamente volvemos a vincular algunos puntos. Tengo que ser un buen líder, tengo que aprender a delegar funciones, debo de tener una comunicación asertiva con mi equipo de trabajo, con mi equipo multidisciplinario y generar relaciones positivas de trabajo, porque esto me va a facilitar esa atención integral que estoy buscando en mi paciente. Esto es lo que me va a facilitar. Entonces, en delegar funciones me refiero a que a veces como médicos familiares a veces amamos tanto nuestra profesión y me sumo a ello porque yo en algún momento lo llegué a hacer. No, yo quería darle la educación para la salud al paciente y le quería explicar cómo se aplica la insulina y espéreme y fíjese la rayita y fíjese acá y las zonas de aplicación. No estaba delegando funciones. Eso traía a que yo administrara mal mi agenda de citas médicas, porque cuando tenía que darle 15 minutos para ajustar tratamientos, ver ciertos puntos que tienen que ver con la praxis médica en sí, me ponía a hacer las actividades del equipo multidisciplinario, porque no delegaba funciones. Entonces, no les quiero ni decir a qué hora salía yo de trabajar. A veces hasta estaba pidiendo que me dejaran entrar a otros consultorios y traía a mis pobres pacientes atrás de mí, buscándome a ver a dónde los iba a atender. Por esa mala delegación de funciones, ¿verdad? Comunicación asertiva. No es de que lo mando y ya, vaya y que le pongan y que aquí en el papelito dice qué voy a hacer. Si yo tengo una comunicación asertiva o afectiva, pues no me cuesta nada llamarle por teléfono o establecer un mecanismo de comunicación con la jefatura de enfermería para que sepan que si yo les mando una 430-200, que es un documento interno de referencia, o cualquier documento con que yo refiera a mi paciente al interior de la unidad, debo de establecer un mecanismo donde sepan que si yo le puse una seña, un dibujito o una instrucción, todo lo que deben de abarcar con ese paciente. Desde explicarle el empaque de la insulina, cómo se tiene que guardar, ¿verdad? Eso es tener una comunicación asertiva, decirle yo, médico familiar, ¿qué quiero que le des a mi paciente? ¿Cómo quiero que le intervengas? Porque a mí me conviene que tú lo hagas bien y conocer qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo controle el padecimiento de mi paciente y voy a cumplir como mi función de médico familiar. ¿Sí? Va quedando claro. A esto nos referimos con esta gestión de los recursos, de la organización, dirección y de liderar, delegar funciones, tener comunicación asertiva y relaciones positivas con el equipo de trabajo. Por favor, la que sigue. Bien, entonces tenemos aquí la gestión adecuada de los recursos requiere habilidades, otra vez, planificación, organización, ¿esto a qué suena? Administración, ¿verdad? Toma de decisiones en mi ámbito de gestión. Ustedes toman decisiones dentro de la consulta, ¿verdad? Y tal vez cómo quieren que se trate al paciente y cómo quieren que sea intervenido por el equipo multidisciplinario. Hasta ahí como médicos familiares
queda nuestra capacidad de toma de decisiones. Por eso puse del lado derecho esta imagen del organigrama, porque dependiendo de los niveles en los que estamos, todos tomamos decisiones, pero nuestro ámbito o nuestra facultad para tomar decisiones pues va a ser diferente. El director toma decisiones, ¿verdad?, que van a aplicar a toda la organización. Y nosotros como médicos familiares no podemos decirle a trabajo social cómo va a organizar sus programas educativos, porque tiene un jefe que le va a orientar y le va a decir cómo hacerlo. Pero yo sí le puedo decir que él necesita una intervención social, una intervención a la familia, necesita una visita. Yo sí le puedo decir eso porque está dentro de mi ámbito de aplicación, dentro del tratamiento de mi paciente y de la intervención integral. No sé si vamos quedando claros en esta parte. Entonces, a esto me refiero también con que el objetivo es garantizar que todos los recursos que están disponibles se ocupen cuando estén disponibles y se necesiten, que se utilicen de manera eficiente. Yo necesito dar una atención de calidad y que la institución de salud cumpla con su misión. Esto no se los dije en un principio, pero también en todas las unidades, en todos los establecimientos tenemos una misión, tenemos una visión y tenemos valores que debemos de aplicar en toda la organización para poder alcanzar esos objetivos estratégicos y en nuestro caso, nuestros objetivos operacionales, ¿ok? La que sigue, por favor. Damos otro clic. Ok. Y bueno, aquí quise ilustrar de forma más amable los procesos salud-enfermedad, sustantivos y de apoyo, y que todas las gestiones de las acciones pues se realizan en todos estos niveles, se realizan en todos estos procesos y en todas estas atenciones. La que sigue, por favor. Calidad en los servicios de salud, y es el último tema, espero vamos un poquito, bueno, con un poquito excedidos en el tiempo. Todo lo que hablamos en este punto, gracias, todo lo que hablamos en los puntos anteriores no se puede desarrollar si no consideramos la calidad en salud y justo al principio, calidad y seguridad. Son aspectos muy de la mano, pero no son lo mismo. Jamás van a ser lo mismo. Son aspectos que van muy vinculados, van de la mano y siempre que hablamos de calidad debe de ir seguridad con ellos, ¿ok? En un principio hablábamos que hay un sistema de gestión de la calidad en las unidades médicas y a grosso modo les decía en qué consiste. El objetivo de gestión en calidad dice que es garantizar que todos los procesos enfocados a una adecuada atención en la cadena de servicio de salud que brinda una institución u organización, sea la que sea, cumpla con los estándares de calidad, siendo seguros, eficientes y oportunos. Ahorita vamos a hablar. Y cuando hablamos de los estándares de calidad, estimados médicos y médicas familiares, ¿de qué estamos hablando? Pues del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Ahí se encuentran todas las características que deben de cumplir los servicios, las características que deben de cumplir las construcciones, las características con las que debe de cumplir mi equipamiento, ¿sí? Acuérdense, son de obligatoriedad aplicar las normas y es la función de las instancias competentes verificar que estemos cumpliendo con esas normas vigentes aplicables. Tenemos un órgano que lo hace y que cada vez que llega a las unidades podrán ver a los pobres directores y al cuerpo de gobierno corriendo, que es la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS va a verificar el cumplimiento de esta normatividad vigente aplicable. Y nosotros como jefes de servicio, en su momento que una servidora fue, mi obligación es difundirles la normatividad vigente aplicable, guías de práctica clínica, alineamientos y demás, y verificar que se esté ejecutando de la forma correcta. Recordemos, esto me permite estandarizar procesos, ¿sí? Y esto de estandarizar procesos me permite controlar los procesos de atención y al controlar los procesos de atención disminuyo la posibilidad de generarle daño al paciente. Entonces, por eso nos van a ver, en un principio como médico familiar yo no entendía por qué a cada rato mi jefa de servicios me decía, a ver, doctora Anacleto, tienes esto y te equivocaste en esto y no cumpliste con esto. Yo decía, ya va a venir otra vez, ¿no? Híjole, ya viene otra vez, ¿no? Pero cuando uno va entendiendo por qué, la razón del por qué, entendemos que es importante aplicar esta normatividad vigente aplicable. Y como dato cultural, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos muchas demandas por daños generados a la salud de los pacientes. Otro dato importante, comparando los viajes en avión con las atenciones en hospitales,
se generan más daños en el hospital y muertes que accidentes por aviones. Así estamos así son de difíciles y de complejos nuestros procesos. Por eso nos conviene estandarizarlos y controlarlos, ¿ok? Entonces, nosotros lo que buscamos con una atención de calidad es la satisfacción del paciente, una eficacia operativa y la mejora continua de los servicios que estamos otorgando, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que es importante dentro de la parte de la calidad estos aspectos que enlistamos aquí, que es monitorizar y evaluar, aplicar estándares y directrices que ya estén validadas, implementación de mejoras al hacer análisis de los resultados y de las evaluaciones, establecer barreras de seguridad que me evitan generarle daño a los pacientes, que todo el personal se encuentre involucrado en estas barreras de seguridad en la aplicación de los estándares, ¿sí? Participar en auditorías, acreditaciones, certificaciones y no olvidarnos de la formación continua en materias de calidad de nuestro personal de salud. Y aquí algo muy importante, la comunicación que debemos de tener con nuestros pacientes en materia de calidad y seguridad del paciente. Este año, el 17 de septiembre, fue el Día Internacional de la Seguridad del Paciente y justamente el lema estaba dirigido a empoderar al paciente en temas de seguridad, ¿sí? Que él sepa qué son las barreras de seguridad, que él sepa qué es la seguridad para él, para que también participe solicitando que se lleven a cabo estas barreras de seguridad. La que sigue, por favor. Y entonces nosotros tenemos, dice, hay muchas definiciones, pero vamos a hablar de esta. La calidad es hacer lo correcto de la manera correcta la primera vez y hacerlo mejor la siguiente vez con las limitaciones de los recursos existentes y con la satisfacción de la comunidad. Y hay otra definición que me gusta mucho también, que está muy sencilla, que dice, es hacer lo correcto en el momento oportuno sin que nadie me esté observando. Porque como médico familiar y cuando una servidora fue operativo, hacía las cosas lo mejor posible cuando mi jefe estaba atrás de mí o cuando me estaba vigilando. Yo trataba de no cometer errores, de hacerlo la más amable, la más bonita de las médicos, ¿verdad? Con todas mis habilidades blandas a su máxima expresión. Y cuando se iba mi jefe, no lo dejaba de hacer, pero ya no era tan excelente. Entonces, esta definición de calidad de hacer lo correcto, ¿verdad? En el momento oportuno, sin que nadie me esté mirando, para mí es lo mejor, ¿sí? Porque me obliga a hacerlo sin tener a nadie que esté detrás de mí, por convicción y porque realmente estoy convencida de la importancia. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud en materia de salud y en materia de calidad menciona menciona estos atributos que vamos a describir adelante que conforman la calidad de los servicios de salud o que deben estar integrados e implementados en las instituciones de salud. La eficacia, la seguridad, que la atención esté centrada en la persona, que sea oportuna, que sea equitativa, que sea integrados, pero aquí lo cambiaríamos por integral, y que sea eficiente. Todo esto, estimados y estimadas, lo hemos estado viendo durante todas las láminas anteriores. ¿Qué es lo único que no hemos visto y hemos ahondado? Sería la seguridad del paciente, porque para hablar de seguridad del paciente tendríamos que hablar entonces de estándares de calidad y seguridad que están contenidos, podríamos pasar la siguiente diapositiva, están contenidos en unos documentos rectores elaborados por el Consejo de Salubridad General, ¿verdad? El Programa Sectorial de Salud 2020 y 2024 menciona en uno de sus propósitos fortalecer las acciones estratégicas para la mejora continua de la calidad y seguridad en la atención en salud. Para este año y apenas en el mes de junio, se conjuntaron en un documento único de la evaluación de la calidad llamado MUEC, dos modelos que estábamos implementando en materia de salud en nuestro país, que sería la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica y la certificación de establecimientos de atención médica. Ambos ya quedan vinculados en un solo modelo de evaluación de la calidad. Y me atrevo a poner estas imágenes porque tenemos estándares y tenemos modelos diferentes para unidades de primer nivel y hospitalarias. Lo que les presento es
son los estándares de primer nivel de atención. ¿A qué me refiero? Bueno, para podernos certificar y poder hablar de calidad y seguridad, debemos de hablar de ciertos estándares. Los estándares son medidas, son acciones que ya están verificadas, que ya están validadas, que van a permitir organizar y controlar procesos, satisfacer la necesidad de los pacientes, ¿verdad? Y entonces me habla también en este modelo único, no solamente incluye eso, también algo que se llaman barreras de seguridad. Estas barreras de seguridad son acciones que hacemos en la organización, que hacemos como médicos familiares para evitar cometer errores y daños a la salud. Espero en algún futuro no muy lejano tener otra oportunidad y venirles a hablar de lo que son los estándares para primer nivel, que son muy interesantes. Entonces, tendríamos los estándares, nos menciona aquí las metas internacionales de la seguridad del paciente, acciones esenciales de la seguridad del paciente. Actualmente en las unidades, por el Diario Oficial de la Federación en el 2017, septiembre, se publicaron las acciones esenciales de la seguridad del paciente, que son obligatorias de ser aplicadas por todas las instituciones y establecimientos que otorgan atención médica. Háblese de un consultorio hasta un hospital. Deben de ser implementadas. Si nosotros observamos en los estándares, les puse todos los puntos o todas las dimensiones de las que está conformado el modelo único de evaluación de calidad para los servicios de atención ambulatoria. Y el primer punto nos habla de estas acciones esenciales, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, espero tener la oportunidad, si el doctor Villaseñor en un futuro no muy lejano me hace el favor y el honor de invitarme, podríamos hablar de qué están conformados los siguientes apartados, ¿verdad? Actualmente lo que deben de conocer y lo pueden buscar en las páginas de internet, en el Diario Oficial de la Federación, son las acciones esenciales de la seguridad del paciente. Por favor, léanlas, compréndalas y tal vez, les vuelvo a repetir, podamos verlas con mayor calma y claridad para ver cómo se aplican de forma precisa en las unidades y los procesos de primer nivel. La que sigue, por favor. Bueno, damos otro clic, por favor. Nosotros tenemos a nivel mundial en el 2014, 15, 16, la Organización Mundial de la Salud encontró estos 9 puntos que tenía que hacer unas soluciones importantes o prioritarias porque se encontraban que el mayor daño que se ocasionaba a los pacientes y los mayores eventos centinela, es decir, muertes a los pacientes, se ocasionaban en estos puntos. De estos generan 9 soluciones y luego generan las metas internacionales de la seguridad del paciente que fueron adoptadas por nuestro país, pero surgen básicamente de estas 9 soluciones que le dan a 9 problemas que encontraron a nivel mundial, Organización Mundial de la Salud. La que sigue, por favor. Y nosotros, bueno, aplicamos las metas de la seguridad del paciente, vuelvo a repetir, en el año 2017 se generan las acciones esenciales, se publican, pero hubo una actualización el 16 de junio del 2023. A las 6 metas internacionales se le aplican 2 acciones más, que sería el registro de eventos adversos, Quasify y Centinela, y la evaluación de la cultura de calidad. Esto es lo que ustedes, estimados y estimadas médicos, médicas familiares, debemos de conocer, porque también nos correspondería, de cierta manera, como gestores y administradores, coordinar que nuestro equipo multidisciplinario realmente esté llevando estas barreras de seguridad. No sirve de nada que nos estemos aplicando a la normatividad vigente aplicable si no estoy aplicando mis barreras de seguridad y en una situación de aplicación de insulina, el paciente se aplique insulina además o no se la aplique y tenga muerte, ¿verdad? La muerte por alguna complicación aguda o crónica de diabetes. En este caso sería aguda, digo, si no apliqué barreras de seguridad al momento de estarle enseñando cómo se va a ministrar la insulina, ¿verdad? Podría ocasionarle hasta la muerte. Y voy a poner un ejemplo que pasó hace algunos años. No sé si se enteraron que en el estado de Veracruz, me parece, fallecieron varios recién nacidos posterior a habérseles aplicado una vacuna. Y cuando hacen el estudio causa-raíz, lo que les aplicaron fue insulina, estimados médicos. ¿Sí? Entonces, a esto me refiero con aplicar estas barreras de seguridad tan simples y sencillas que están contenidas en estas acciones esenciales de la seguridad del paciente. Como parte o como administrador y gestor de los servicios de salud, sí sería mi obligación verificar que la atención integral que se le está dando a mi paciente sea bajo un marco de calidad y seguridad. ¿Sí? La que sigue, por favor.
Bueno, aquí también en los pilares del desempeño de la calidad, estimados y estimadas, todo lo que yo haga, lo tengo que medir, porque si no lo mido y no lo evalúo, ¿cómo voy a ver qué tal voy? Si voy bien, si voy mal, si voy para el alcance de los objetivos. Simple y sencillo. Ustedes evalúan su desempeño al tomarle pruebas, por ejemplo, cómo está llevando su tratamiento, qué tan asertivo, qué tan adecuado estableció un tratamiento al tomar exámenes de laboratorio, al ver la evolución del paciente o el cambio del cuadro clínico. Estamos evaluando nuestro desempeño y nuestra toma de decisiones como médicos. Igual, a todos los niveles gerenciales tenemos que evaluar qué tal está funcionando mis acciones o estrategias que estoy haciendo para poder tomar decisiones, redireccionar y alcanzar los objetivos que están otra vez descritos en el Plan Nacional de Salud, Plan Estratégico y Operativo de mi unidad médica. Entonces, por favor, como médicos familiares debemos de tener esa apertura a la evaluación y esa apertura a la retroinformación que mis jefes inmediatos me van a otorgar y que tienen la obligación de realizar. Tienen la obligación de decirme en qué me estoy equivocando, por qué me estoy equivocando y que me sugieran qué hacer para mejorar en beneficio de mi paciente. Y sí, lo aclaro, y sí, yo también me enojaba cuando me decían, los indicadores estamos verdes, ya bajamos, estamos en amarillo, ya estamos en rojo. Yo decía, yo no trabajo para el indicador, ¿no? Como médico familiar, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Nosotros no trabajamos para el indicador, trabajamos para la salud de la población, pero como institución y empresa me tienen que medir de alguna manera y por eso se crean los indicadores. Entonces, también seamos receptivos a que como empresa de salud tenemos que ser evaluados. Como empresa de salud, estas evaluaciones me permiten hacer un análisis y toma de decisiones para redireccionar acciones y vuelvo a lo mismo, aunque parezca reiterativo, lograr los objetivos que están descritos en el Plan Nacional de Salud. ¿Ok? La que sigue, por favor. Eso sería todo. Es un placer, doctor Villaseñor. Si usted está de acuerdo, si tienen alguna duda o algún comentario, a reserva de lo que usted diga, quedo a sus órdenes. Claro que sí, doctora. Anacleto, realmente una ponencia muy completa. Podemos sentir su liderazgo, cómo ha vivido la gestión desde la trinchera y hasta un puesto tan medular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realmente el panorama que nos muestras es genial, es fabuloso. El doctor